Buenas noches a todos. Es un privilegio una vez más tomar tiempo para compartir de la palabra. Y en esta reflexión que hemos intentado darle continuidad a lo largo de estos domingos por la tarde, donde hablamos de la influencia, hablamos de la capacidad que Dios nos dio para influir de manera correcta, positiva en la vida de las demás personas. Y no sé si usted ha sentido un poco de enojo o frustración al ver la fuerza o la potencia con que las malas influencias realmente no solamente arrastran a nuestros hijos, sino que muchas veces también nosotros hemos sido envueltos en esa maraña de mercadotecnia, de modas, de consumismo, de pensamientos e inclusive también hemos sido influenciados por el temor de lo que pueda acontecernos en medio de esta pandemia, que tiene que ver precisamente con una influencia negativa. Dios espera que cada uno de nosotros podamos influir, pero influir de manera positiva en la vida de las demás personas. Y hemos tomado un tiempo para analizar el liderazgo precisamente de Pablo para poder enfocarnos de manera correcta en las cosas que tienen que ver con la influencia positiva en la vida de las demás personas. Y entramos a la característica novena, donde realmente hablamos acerca de la influencia y del liderazgo de Pablo, y estamos situados en el libro de los Hechos, capítulo 27, donde nosotros realmente queremos extraer precisamente estos principios para compartirlos y para aplicarlos principalmente en nuestra vida. Quiero leer la porción del versículo 26 en adelante para completar nuestro relato y que de esa manera contextualicemos un poco el tema de la influencia. Ahora fíjense bien lo que dice en el 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ahora quiero hablar de esta influencia positiva en la vida de un creyente para las demás personas como una herramienta que Dios nos ha dejado precisamente para dar testimonio y predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta característica tiene que ver precisamente con ser un ejemplo. Ahora, yo sé que todos necesitamos ejemplos y a veces tú y yo no nos sentimos en esa capacidad de con nuestra vida poder ser un ejemplo a las demás personas, pero quiero animarte con 2 cosas muy importantes en esta tarde. La primera es que Dios nos ha elegido y nos ha limpiado del pecado. Por otro lado, esa misma situación que ha cambiado nuestra vida es la que nos permite influir de manera positiva en las demás personas. Por ende y por ello también necesitamos reconocer que es algo que Dios nos ha dado para hacer, el poder compartir la palabra
el hablar de Dios, el manifestar realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tiene que ver con todo lo que hacemos. Y cuando estamos pensando en que debemos ser ejemplo, en que debemos llevar a las demás personas a los pies de Cristo, tiene que ver con tu vida y lo que haces con ella, el manejo de la misma. Y es tan importante esto que realmente nos compete a todos en relación a el buen manejo de nuestra conducta, al buen comportamiento, a la ética que debemos practicar y por ello también el ejemplo que debemos dar. Ahora, no se requiere, cuando hablamos de ejemplo, no se requiere una perfección en la vida de nosotros. Todos los seres humanos somos imperfectos, tenemos montón de deficiencias, de carencias, y si bien por un lado también están los dones que Dios nos ha dado, hay que mantener un equilibrio y saber que no estamos hablando de perfección. El ejemplo no tiene nada que ver con perfección, sino se trata de una decisión donde nuestra voluntad someta nuestros deseos terrenales y carnales, que sean despojados de nuestro yo y que en esa silla de voluntad se siente nuestro Dios y no la gobernemos más tú y yo, sino que Dios sea el que obre en nuestra vida y que a partir de esa decisión nos comprometamos a ser un ejemplo para las demás personas. Todos necesitamos un ejemplo a quien seguir, un ejemplo que nos inspire. Y este es el caso de Pablo. Habían ya pasado casi 15 días donde la gente había perdido la esperanza de vida. Estaba comunicándole una certeza de lo que Dios le había dicho a todas esas gentes, 276 para ser exacto. La escritura lo afirma. Y ahí, en medio de esa zozobra emocional y espiritual y física, se levanta un hombre y comunica un mensaje poderoso de esperanza. Pero la esperanza tiene que ser liderada, tiene que ser conectada con la situación real. Y este hombre, Pablo, se levanta, prepara algo de comer y les invita a las demás personas a hacer exactamente lo mismo. Y todo, después de haber comido, cambia por completo. ¿Por qué? Porque las cosas son completamente diferentes. Y estamos hablando de un hombre que fue ejemplo, que inspiró y que animó a las demás personas a confiar plenamente en la palabra de Dios. Y eso realmente le salvó la vida a todos. Ninguna de esas 276 personas murió. Padecieron, sí, el naufragio. Tuvieron que llegar nadando a la orilla de la isla, sí, pero salvos todos y cada uno de ellos. De tal manera que cuando hablamos de un ejemplo, hablamos realmente de alguien que puede inspirar en nuestra vida y alguien al cual podemos realmente seguir. Y ese seguimiento se trata de poder ver en él realmente esas virtudes que Dios ha instalado en su vida, no los defectos. Todos tenemos defectos. Pablo tenía defectos, Pedro tenía defectos, todos y cada uno de nosotros tenemos defectos. Pero no se trata de enfocar realmente los defectos, sino se trata de magnificar las virtudes y seguir, obviamente, esa parte tan importante en las demás personas, porque todos también tenemos algo bueno que comunicar. Todos podemos ser una persona que inspire a las demás personas y esto es realmente vital, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita de nuestro ejemplo práctico. Hay mucha gente que por verte a ti hacer lo que haces de manera correcta, le dan ganas de hacer lo correcto. Así como tenemos una cierta inclinación a pensar en las cosas malas y a seguir las cosas malas porque alguien las está haciendo, también es correcto inspirar a otros haciendo lo correcto. Seguramente algunos de ustedes han visto de esos videos virales que se están popularizando acerca de cuando la gente toma la justicia en sus propias manos. Basta que una sola persona se anime a hacer algo en contra de la otra persona y parece que eso crea un magnetismo que impulsa a las demás personas a hacer exactamente lo mismo que alguien inició. Se trata de hacer lo correcto y eso implica que todos y cada uno de nosotros realmente podamos ser ejemplo de las demás personas y por ello realmente necesitamos reconocer que todos necesitamos
de un ejemplo en nuestra propia vida. Es importantísimo para que cada uno de nosotros realmente podamos compartir con las demás personas lo poquito que hemos aprendido de Dios. Siempre habrá personas que saben menos de Dios. En el camino del Señor todos vamos aprendiendo, pero todos necesitamos enseñar a quien viene atrás de nosotros, a la siguiente generación, a las personas recién llegadas a la iglesia, a las personas que tienen hambre de conocer del Señor, y tal vez tú tienes algo que enseñarles. Tal vez tú has aprendido algo nuevo en esta semana que tienes que compartir con alguien que está recién llegando, y que esto realmente cambia la perspectiva de las cosas que todos necesitamos aprender y enseñar. Este es un círculo benéfico, así como el círculo del agua, ¿verdad? Se evapora el agua, se convierte en nubes, llueve y regresa una vez a los mantos freáticos, pero ese ciclo también es de bendición, lo mismo que el de la enseñanza y el de enseñar. Es un círculo hermoso cuando todos recibimos la enseñanza y cuando todos compartimos la enseñanza. Si no lo compartimos, se convierte simple y sencillamente en un conocimiento que a la larga mata. Así lo describe la palabra. A la larga mata el conocimiento, porque las personas se vuelven soberbias, piensan más en su capacidad de conocimiento y ven a las demás personas que no tienen esa misma capacidad como inferiores, como no dignas de las cosas, y eso realmente estropea el plan y el diseño de Dios. Así que cuando Pablo se levanta y es ejemplo que inspira a las demás personas, obviamente encontró a las personas correctas para enseñar. Encontró a las personas correctas para modelar lo que Dios le había dicho. Encontró a las personas óptimas para compartir un poco del mensaje de Dios y que esas personas realmente decidieran seguirle. Ahora, si ustedes pueden ver ahí en el relato, había personas que no querían hacerlo, querían tomar el esquife, la pequeña balsa, y huir con ella, ¿verdad? Así que dice Pablo, no, si estos no permanecen en la nave, ninguno puede salvarse. Entonces habrá gente que no le guste tu ejemplo, habrá gente que no le guste tu liderazgo, pero déjala a un lado, permite y concéntrate en las cosas que realmente valen la pena, porque se trata de hacer que nuestro ejemplo funcione en las demás personas. Ahora, lo segundo de lo que se trata el tema, aparte de encontrar un ejemplo en nuestras vidas y ser ejemplo, se trata de compartir. Compartir lo que hemos recibido de Dios. Compartir cada texto que a nosotros nos ha llenado de bendición. Cada texto que a nosotros nos ha dado esperanza. Cada palabra de Dios que nos da ánimo. Cada evento en nuestra vida que gracias a Dios nos ha dado la victoria y que gracias a su poder se ha visto reflejado en nosotros, y que gracias a todo lo que Dios tiene en control, nosotros hemos sido partícipes de ello. Y eso realmente es compartir. Cuando tú y yo abrimos la escritura y vemos en ella algo que nos ha satisfecho, que nos ha llenado, que nos ha colmado de bendición, no es nada más para que lo disfrutemos. Sí, en principio recibimos la bendición, pero también es algo que tenemos que compartir. Es algo tan importante el poder medir nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de disfrutar la palabra de Dios, porque de ello depende todo lo demás. Todos estamos experimentando un crecimiento en nuestra vida, y cuando experimentamos ese crecimiento es porque tenemos algo que compartir. Es algo que también, aparte de llenar nuestra vida, puede llenar la vida de las demás personas. Tú nunca sabes, la gente te está viendo, y lo que haces, lo que dices, lo que inspiras realmente puede ser de bendición o puede ser de tropiezo. Y cuando es de bendición, y espero que así sea en nuestras vidas, realmente la gente crea una perspectiva, una opinión diferente de tu persona o de tu familia o de la iglesia a la que pertenecemos, porque se trata de que nosotros vean precisamente ese ejemplo que necesitan las personas allá afuera,
que inspira, que insta, que llena, que satisface por completo. Porque el ejemplo que Cristo nos dejó y el ejemplo de Pablo realmente es algo que nos anima a seguir adelante en los caminos del Señor. De tal manera que al experimentar nuestro propio crecimiento, lo que estamos haciendo es precisamente compartir lo aprendido y enseñar realmente a las demás personas que lo necesitan. Al mismo tiempo que también nosotros vemos a otras personas en el camino del Señor, siguiendo adelante, permaneciendo e inspirando nuestras propias vidas. Así que no solamente se trata de compartir y no solamente se trata de que en nuestra vida no haya perfección, sino se trata precisamente de lo que Dios nos pide. Yo comencé con esta pregunta al inicio, ¿verdad? No sé si les molesta la influencia que la moda o que las circunstancias que están a nuestro alrededor impacten a nuestras familias y a nuestros hijos. ¿De dónde realmente viene esa influencia? No proviene de Dios porque es terrenal, pero sí me llega a molestar en demasía cuando hablamos de que una moda puede hacer que un montón de gente acuda, llene los, ¿cómo se llama? Los estadios, llene el Zócalo de la Ciudad de México, hablando de la marcha de las mujeres y demás. ¿Por qué? Porque realmente son convocadas por algo que desafía los valores de Dios, y eso representa nuestra anarquía, nuestra rebeldía, nuestra oposición y al mismo tiempo falta de un verdadero liderazgo. Todas las personas que se aglomeran en función de una opinión muy personal de una persona, de un ser humano, realmente se han conglomerado o se han aglutinado en una opinión terrenal. No tiene un cimiento firme. Por eso la palabra de Dios nos invita a cimentarnos en Cristo, en la roca eterna, donde no hay nada que nos pueda sacudir, donde todo estará bien firme, bien colocado, y lo que construyamos realmente será de bendición. Pero lo que vemos en la actualidad realmente son ejemplos retorcidos de anarquía, de rebeldía al Padre, de valores torcidos. Ahora resulta que es más fácil que la gente aplauda la homosexualidad y que la gente admire qué valor, qué entrega, qué determinación para decir quién es o en qué se ha convertido. La verdad es que debería darnos vergüenza y sentir indignación cuando una persona, entre comillas, sale del closet. Debería darnos vergüenza aplaudir eso. Deberíamos, si es una persona que está en la vida pública o que promueve una serie de televisión, deberíamos tacharla, deberíamos borrarla de nuestra lista de favoritos, pero parece que todas las cosas son inversas, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Se destapó el fulano, la fulana, y la verdad es que hasta se lo aplaudimos. Eso es verdaderamente triste a la luz de la palabra de Dios, porque refleja lo bajo que hemos caído, y todo tiene que ver con falta de liderazgo. En su casa no hubo una figura paterna, no hubo una figura materna, faltó el dominio de la autoridad moral de Dios en esa casa, y eso arrastró por ende a los hijos, y lo que vemos en la actualidad es una corrupción que se está haciendo evidente hasta este momento. Yo no sé si usted ha visto una pieza oxidada. El óxido poco a poco va carcomiendo el metal y parece que la estructura está firme, pero de repente cuando usted ejerce presión o fuerza, no importa que sea acero, se viene abajo. Y eso es un problema de corrupción. Al momento no parece tener problemas. Al momento parece ser la misma pieza, sólida, y usted le pega y parece que aguanta, se ve medio rojizo allí el asunto por la oxidación, pero parece que nada, le da un trapazo y como si nada. Pero a la larga, realmente es evidente el poder de la corrupción. Lo mismo pasa en la vida moral. Cuando no hay una ética que se apegue a los valores de la palabra de Dios, cuando no hay un ejemplo de vida que quiera arrastrar a las demás personas, que naden contracorriente a los valores corruptos de esta sociedad y se mantenga firme en el Señor, y esa persona, sea quien sea, en el lugar donde esté, pelee, pugne por la verdad, entonces
realmente la gente se dejará arrastrar por la equivocación, por la anarquía, por la rebeldía, por las cosas caídas y terrenales. Aplaudo cuando la gente realmente defiende lo que cree, pero lo que cree respecto a los valores morales correctos, no a lo que cree en un pensamiento corrompido y torcido. Eso habla de orgullo, ¿verdad? De soberbia, porque usted puede estar defendiendo una postura, pero esa postura está completamente errada. Hablando acerca de los que creen en la evolución, déjame decirte que es una postura completamente errada. Y tú puedes estar consciente de que tú estás, entre comillas, en la verdad y defender la capa y espada, pero hay más evidencia que apoya todo lo contrario. Y si tú permaneces a favor de la evolución, déjame decirte que no eres una persona que evalúe verdaderamente la evidencia que tienes delante de ti y que te obligas, que te encierras, que te cierras por completo a un pensamiento ilógico, incoherente, donde no hay una verdadera realidad de querer evaluar la evidencia que tenemos. Y esto es realmente lo que pasa en la vida. Necesitamos liderazgo, necesitamos que nosotros como padres puedan nuestros hijos ver esa capacidad de aferrarnos a las cosas de Dios y permanecer en el camino y hablar de los ejemplos. Necesitamos como padres ser ejemplos de lo correcto, y si hemos fallado en algún momento, en alguna circunstancia en nuestras vidas, tenemos que cambiar. Insisto, no se trata de perfección. Se trata de querer modelar los valores en la vida de cada uno de nosotros. Se debe modelar lo que se espera de las demás personas. Se debe modelar lo que se espera de las demás personas. Si tú quieres respeto, tienes que modelar el respeto. Si tú quieres que la gente sea honesta contigo, tienes que modelar la honestidad. Si tú quieres que la gente sea sencilla, tú tienes que modelar la sencillez. No se están pidiendo grandes cosas, sé un ejemplo de perfección. No se está pidiendo que seas una persona incapaz de cometer un error. No se trata de eso. Errores y tropezones los tendremos todos. Se trata más bien de querer modelar lo que las demás personas quieren ver en nosotros y están buscando de nosotros. Y ahí es donde realmente entra este desafío. Fíjense bien, Pablo nos pone su propio ejemplo al permitir que en medio de esta desesperanza comunal, en medio de esa embarcación que estaba a punto de romperse y terminar así su naufragio, se levantara un hombre y dijera: bueno, este es el 14º día donde venís ya sin comer, donde permanecéis en ayunas. Por lo tanto ruego que comáis por vuestra salud. En primer lugar, esto era cierto. Y después dice: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. No se trata nada más de algo superfluo y terrenal como la comida, sino que esa comida realmente les motivó a seguir el ejemplo de Pablo, porque él estaba firme. Si bien ya habían sondeado que estaban cerca de tierra, no veían dónde, pero sabían que estaban cerca de tierra, pero sabían que necesitaban hacer lo propio, y eso obviamente les dio la oportunidad de alimentar sus cuerpos y después sacar todo lo que la embarcación parecía de un peso mayor y echarlo al mar para que quedara lo más estable la embarcación antes de soltar las anclas e intentar llegar a tierra. El mar aún seguía agitado, el mar aún seguía embravecido, por eso rompió la embarcación. Más adelante lo pueden leer en el relato, pero sin embargo estaba un hombre que estaba decidido a ser ejemplo, empezando por la comida. Y esa comida realmente les contribuyó en el ánimo y les fortaleció, porque es realmente alentador el poder satisfacer una necesidad tanto física como espiritual. Y eso se trata el liderazgo. El liderazgo se trata de un alimento espiritual para llenar nuestra vida por completo y que eso refleje a las demás personas. Así que en esta misma
en este mismo relato podemos ver realmente algo que está trabajando en conjunto con las demás personas. Después de que Pablo puso el ejemplo, éramos todas las personas, 276 en la nave, y ya satisfechos aligeraron la nave. O sea, realmente cada una de las demás personas después hizo algo edificante, congruente, correcto, aligerar la nave, o sea, quitar el peso excesivo para poder estabilizar la nave de mejor manera. Y esto es realmente algo que nos motiva. Pablo replica lo que Cristo simple y sencillamente le enseñó y modeló en su vida. Fíjense bien, quiero que me acompañen a un texto más, Mateo 20:28. Dice de esta manera, Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo de Cristo. Y es uno de los ejemplos que más satisface en el sentido de que Él no vino con ganas de que fuera servido como un rey, ¿verdad? Un rey lo hemos visto en las películas y creo que queda corto cuando hablamos de un rey, porque había gente que les vestía, había gente que les bañaba, había gente que les daba la comida literalmente en la boca, había gente que tenía que probar el alimento y exponer su vida para que el rey realmente pudiera ser resguardado. Y todo eso está alrededor de un rey, de un monarca que debía cuidarse, ¿verdad? Pero la realidad es que Cristo no vino en esa situación ni en esa postura. Vino a servir, vino a darnos un ejemplo de lo que se tiene que vivir en cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nosotros como ejemplo para las demás personas. Cristo es la fuente de inspiración para todos nosotros. Fíjense bien lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 versículo 15 dice de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas son las palabras de Cristo. Y en estas palabras tenemos realmente muchas razones de sobra para poder dirigir nuestra vista hacia el Señor Jesucristo, para poder poner nuestra vista en el ejemplo de la vida de Pablo, para poner nuestra vista en los líderes que tenemos, para poner nuestra vista en aquellas personas que nos pueden ayudar a nuestro propio crecimiento espiritual y ver realmente desde la postura más sencilla y humilde lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos dio ejemplo para que como Él nos ha hecho a nosotros, también nosotros lo hagamos de igual manera. ¿Quieres un ejemplo de perdón? Ve la vida de Cristo. ¿Quieres un ejemplo de cómo tratar a los indigentes? Ve cómo lo hizo Cristo. ¿Quieres un ejemplo de cómo tratar el pecado? Hablando de una persona adúltera, ve el ejemplo de Cristo. ¿Quieres ver una persona o cómo Cristo hizo con una persona de lepra? Bueno, que tipificaba el pecado. Ve cómo Cristo dignificó a la persona. No aplaudió el pecado como en el caso de la samaritana. Le dijo, realmente tienes razón, mujer, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido, ¿verdad? Entonces no le dijo, eres una mujer pecadora, sucia, no. No aplaudió su pecado, pero le dijo la realidad de su vida. Pero cada ejemplo que Cristo nos ha dado siempre es un desafío para que nosotros lo hagamos. Y de eso se trata, el poder ser ejemplo de las demás personas. Cristo era perfecto, nosotros no lo somos, pero con mayor necesidad tenemos la necesidad de buscar a alguien más como ejemplo, como una referencia a nuestra propia vida que nos ayude a poder llevar a otras personas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que tengamos un poco de influencia correcta, positiva en la vida de las demás personas. Así que por ende, este desafío de liderazgo siempre es algo tremendo en nuestras vidas, porque nos lleva a querer realmente y nos motiva a poder ser ejemplo a las demás personas. Todas las demás personas realmente tienen sus vidas y sus vistas puestas en nosotros, ¿verdad? Y cuando estamos en una posición de liderazgo en la iglesia,
realmente con mayor razón nos enfocan la cámara, sus ojos son una cámara que hasta hace zoom, ¿verdad? Para ver realmente de cerca lo que estamos haciendo. Pero se trata de que cada día a tu alrededor te des cuenta de las personas que están allí, simple y sencillamente viendo, observándote, para que podamos realmente nosotros luchar, hacer un verdadero esfuerzo, un mayor compromiso para permanecer siendo ejemplo de las personas que lo necesitan. Insisto, siempre hay gente que necesita que nuestra vida inspire. Siempre hay gente que está a nuestro alrededor buscando modelos a seguir. ¿O qué preferimos? ¿Que alguien más lo haga? ¿Que alguien más tome esa posición de inspiración para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando realmente se trata de poder inspirar a las demás personas? Realmente no hemos aprovechado al máximo la influencia que Dios nos ha dado. Y con estos temas realmente el punto medular es despertar en nosotros esa capacidad de sentir la obligación, la necesidad, el llamado de parte de Dios a poder ser ejemplo de las demás personas y que eso llene la vida de las demás personas al mismo tiempo de que nosotros buscamos a alguien también para seguir esas pisadas, ese ejemplo. Y creo que a lo largo de nuestras vidas hemos podido ver y ubicar a gente que va con más años adelante de nosotros en las cosas que tienen que ver para la gloria de Dios y los vemos trabajando, los vemos sufriendo el ministerio, perdón, los vemos trabajar para nuestro Dios de manera generosa, haciendo lo propio, trayendo gente, invitándola a la iglesia, compartiéndoles, testificándoles, ofrendando, participando. Todo eso tiene que ver con influencia. De igual manera, necesitamos nosotros influir en las demás personas. Así que, sin más por el momento, yo quiero terminar con una pequeña oración animándonos realmente a que nuestra vida pueda ser un ejemplo. Y si no lo somos aún para nosotros, pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de influir en la vida de alguien más de manera bonita, de manera positiva, como Cristo quiere ser influencia en nuestras vidas. Y que nosotros, si ya tenemos una persona en la cual hemos puesto los ojos para seguir su ejemplo, lo sigamos porque en realidad hay un gran beneficio en ello, porque se trata de hacer simple y sencillamente lo que Cristo hizo en la vida de Pablo y lo que Pablo hizo en la vida de estas personas a su alrededor. Y se trata de lo que tú y yo podamos influir en la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor. Oremos al Señor. Dios, hoy te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra una vez más y meditar en ella, y rogamos de tu fortaleza, Padre, para poder ser capaces de infundir en las demás personas el querer tener una relación contigo, Señor, el querer acercarse a ti, pero que lo vean en nuestras vidas, Padre, que lo deseen, porque ven en nosotros que te amamos, que te servimos y que te buscamos con una verdadera necesidad. Fortalece eso en nosotros para alabanza y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, y la idea es que estemos conectados a partir de los pequeños anuncios que estamos dando domingo en la mañana para darle seguimiento a las cosas. Que el Señor les bendiga grandemente.